El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se regresaron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, retornaron a Jerusalén en busca de él. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, sus padres quedaron asombrados y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo en que ya rápidamente, después de los pocos días que nos alejan de la Navidad, se celebra a la Sagrada Familia de Jesús, José y María, nos encontramos hoy día también con la alegría de estar reunidos algunas familias de nuestra pastoral familiar y algunos jóvenes del Decanato 5 de la Pastoral Juvenil. Y justamente el Evangelio de hoy trata de la familia y de Jesús joven, y por eso tenemos que reflexionar sobre la importancia de integrar siempre en nuestra vida pastoral y en el camino que nos queda en el futuro de misión los dos aspectos tan importantes que hoy día en la reunión con los jóvenes nos han recordado. Ver la manera de que pastoral juvenil y pastoral familiar estén por lo menos coordinados para poder ayudar en la misión familiar y en la misión juvenil. Los textos del día de hoy nos recuerdan que en Israel, como en nosotros también, la importancia decisiva de la familia para ser personas, para vivir felices, implica siempre el que mantengamos el recuerdo, la obediencia y la fidelidad a los padres, de tal manera que sepamos acoger aquello que nos enseñan y nos dejan, que lo aprendemos desde muy pequeños y por lo tanto saber tener siempre consideración por ellos. Hoy día el Santo Padre ha sacado una carta para todas las familias que vamos a publicar en la red de Arzobispado y que esperamos que todas las familias puedan leerla. Y en esa carta dice justamente lo mismo que dice el texto del Eclesiástico: Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre y no lo abandones mientras viva, aunque su inteligencia se debilite. Sé comprensivo con él, no lo desprecies mientras vivas. El Papa incluye en su carta el último párrafo a los abuelos, a los que son mayores y no hemos de abandonar,
en una sociedad que siempre descarta y olvida a los mayores y olvida sus enseñanzas. Todos nosotros, los católicos, los cristianos, unidos al pueblo de Israel, siempre tenemos conciencia de que somos un pueblo de tradición. La tradición no es igual a la conservación, como tenemos a veces en un ropero conservado un viejo vestido que después se apolilla. La tradición es viva, recoge el legado de los antiguos para poderlo aceptar y acoger y luego renovar, para transmitirlo a las generaciones futuras. Y la familia significa una vida de amor entre nosotros que sabe entenderse y acompañarse en las dificultades y que transmite de generación en generación la esperanza que da el amor de Dios vivido en comunidad familiar. Por eso, todos nosotros hoy día estamos invitados a seguir esas enseñanzas que Pablo dice en la carta a los Colosenses de una manera bellísima. Sean agradecidos. La palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse unos a otros con toda sabiduría, corríjanse mutuamente. Estas palabras de unidad familiar presuponen que hay problemas en la familia. No es evasivo de los problemas de la familia, sino que intenta invitarnos a todos que por el amor que Dios nos tiene y que se ha depositado en Jesús, en el cual creemos, nosotros tengamos la capacidad de realizar entre nosotros una corrección mutua, una comprensión mutua, sabiendo que los problemas existen, no evadiéndolos, no haciendo una especie de paces absolutas sin haber conversado y aclarado las cosas. A veces es difícil, a veces nos resulta muy problemático decir al otro ¿cómo hago? A veces también hay lenguajes como el del silencio que tienen un efecto también, pero hemos de tratar las cosas. Y por eso también invita a orar, que lo dice en forma de canto, canten a Dios, denle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Pero al final de esto hace una recomendación que es muy propia para nuestra época, porque vemos cómo los problemas llevan simultáneamente a tensiones y en esas tensiones inclusive ocurren cosas violentas. Por eso dice claramente, esposas respeten a sus maridos como creyentes que son en el Señor. Muy importante, todos los maridos están felices de que diga eso, pero inmediatamente después dice, maridos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Miren el equilibrio que aconseja San Pablo en este caso. No dice no sean machistas con ellas, no sean machistas con ellas, ¿no es cierto? Cuando hay un problema, resuélvanlo conversando, respetándose y queriéndose y aceptándose. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Jóvenes, obedezcan a sus padres en todo. Que esto le gusta al Señor. Pero padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desalienten. No hay peor cosa que el desaliento, ¿no es cierto? Y cuando los padres dicen todo lo que hacemos está mal, hay una especie de conflicto intergeneracional que no acaba nunca. Tenemos que aprender a integrarnos y aceptarnos unos a otros. Este ideal que San Pablo recomienda, que a su vez es muy efectivo porque la solución está siempre en el diálogo, que es lo que nos dejó Jesús. Él es la palabra. Y como habita en nosotros como creyentes y habita en todo ser humano, porque todos fuimos creados por la palabra, todo se puede arreglar conversando y viendo cómo son las cosas, afrontándolas con claridad. Pero llegamos al texto de Lucas, que es el que hoy día nos permite a todos comprender cómo son las cosas. Los padres de Jesús solían ir siempre como buenos cumplidores de la ley, fieles a la tradición hebrea, iban a Jerusalén. Y en una de esas idas, cuando ya Jesús tenía 12 años, estuvieron en Jerusalén y se regresaron luego de la adoración y de la vida de la fiesta que se hace en el tiempo de Pascua. Y Jesús, al parecer, se quedó en Jerusalén y empezaron a buscarlo y no lo encontraban.
en la caravana y tuvieron que regresarse a buscarlo. Primera cuestión seria, ¿qué pasa con Jesús? ¿Ha desobedecido o no ha desobedecido? ¿Ha cumplido con lo que dice el libro del Eclesiástico y la tradición hebrea? ¿Obedezcan a los padres o no? Es un texto bien difícil por eso. Y sin embargo tiene una cosa muy importante para nosotros que tiene que ver directamente con el descubrimiento temprano por parte de Jesús, la toma de conciencia humana de su divinidad, la toma de conciencia humana de su vocación de hijo del Padre Celestial y por tanto de su misión y de su vocación y tarea en este mundo. Y esto, quisiera decirlo con toda claridad, también ocurre en nosotros, especialmente en nuestras familias que han ido creciendo más en la fe. Algunos de nosotros tenemos desde muy pequeñitos ya esta proclividad a hablar de las cosas de Dios. Los que recibimos la vocación cuando estábamos chiquitos, ¿no? Y jugábamos a la misa, nos es más fácil comprender. No, ni siquiera a los 12 años, a los 5 años. Y luego eso fue creciendo y muchas de nuestras familias, los sacerdotes aquí presentes seguramente lo han vivido desde muy pequeños. Algunos no, algunos lo han hecho después de una cierta edad. Lo que importa es que la vocación que viene de lo más profundo emerge especialmente cuando hay una familia en donde las personas han vivido en armonía y han ido creyendo hondamente en el Dios que nos ama. Esa es la familia de Jesús. Por esa razón, en Jesús es más fácil esta proclividad y le interesa quedarse en Jerusalén. Y él dice, para realizar o vivir las cosas de mi Padre. El texto hoy día traduce en la casa de mi Padre, pero también hay otra traducción posible de las cosas de mi Padre, lo de mi Padre. Porque Jesús se queda en Jerusalén, al parecer la respuesta que les da a sus papás, después veremos eso, es justamente, se explica allí que estaba en el templo preguntando y escuchando. Hacía preguntas y a la vez escuchaba a los doctores de la ley, a las personas, a los maestros que estaban y tenían en el templo un lugar para conversar y para poder explicar y dar conocimiento de la ley. Si hacía preguntas es porque había cosas que probablemente no entendía. Y si los escuchaba es porque tenía la sinceridad de acoger a través de la tradición recibida lo que el Señor nos deja en el camino de Israel. Pero luego dice acá que todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Quiere decir que preguntaba, le respondían y él probablemente daba otra opinión. Para que se asombren, tenía que ser algo nuevo. Y nosotros que sabemos que Él es el Hijo de Dios, enviado desde pequeño a dar la vida por nosotros, evidentemente que nosotros ya lo sabemos porque somos creyentes en Él, ahora descubrimos que ciertamente tenía las respuestas. ¿Y cuál va a ser la respuesta fundamental? La vida de Jesús. La respuesta verdadera que va a sorprender a todos es que nace niño, que es servidor de todos, que educa a la gente acompañándole en sus problemas y finalmente muere como un sacrificio único, no como los sacrificios que hacen los sacerdotes que una y otra vez repiten y victiman a víctimas, sino que entregó su vida para siempre, de una vez para siempre, dice la carta a los Hebreos, ¿no? De una vez para siempre, como sacrificio único, y por eso es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Nosotros que ya sabemos eso, sabemos entonces que hay razones para que se asombren de lo que decía, porque probablemente Jesús desde muy pequeño intuyó que siendo hijo, todo lo debía al Padre, y eso lo vemos en el diálogo con los papás. ¿Cuál es la reacción de los papás?
la reacción de cualquier papá y cualquier mamá, ¿no es cierto? ¿No? La reacción es: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Lo están resonando, ¿no es cierto? Porque Jesús, si bien es cierto que es su vocación honda, profunda, simultáneamente está haciendo algo que humanamente es complejo, porque es el problema generacional que decía anteriormente, por el cual muchas veces muchos papás exasperan a sus hijos, porque quieren que los chicos vayan por buen camino y derechitos, y entonces no se pueden salir de la norma. También María y Jesús y José eran un poco así, ¿no es cierto? Eran un poco así. De tal manera que en el fondo están con una cierta incomprensión de que lo que le ocurre a Jesús, como a los mayores nos resulta incomprensible que haya muchachos que se ponen color verde, se ponen piercing, ¿no?, y se tatúan. Nos es incomprensible. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser eso su vocación? Yo tampoco lo sé. Pero cuando un joven aparece en la historia de su vida con esas cosas, es porque hay algo que está pasando y hay que comprender antes que juzgar. Y en nuestras iglesias muchas veces sucede que el que es así, ese no es nuestro. Así que chusma, chusma, chusma. Y ocurre mucho también que nosotros sentimos ya que la persona tiene que ser de un solo modelo. Jesús, en cierto modo, si bien está haciendo algo sumamente santo y profundo, a la vez es como un modelo que rompe las normas, tanto que dice: mira, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Qué dolor tan triste aquí, que en la familia de Jesús también hayan habido problemas y tensiones, ¿no es cierto? ¿Cómo resuelven las tensiones entonces? Y eso es muy importante para la familia, porque acá nos da un ejemplo muy grande. Como dice acá, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Hacen ver ustedes que la familia de Jesús fue una familia que sufrió mucho, porque tuvo que comprender el sentido de su presencia, acompañarlo, y también, como María finalmente, jugarse la vida por él también. Ahora empiezan los problemas y se empieza a desarrollar aquello que dijo: Simeón, una espada te atravesará el alma. Aquí lo tiene. Esta es la primera espada. La angustia y el no comprender a Jesús. Lo que nos dice el texto después de allí es una cosa muy simple. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. O sea, al final obedeció. ¿Le darían una tanda? No sabemos, ¿no es cierto? Pero vivía bajo la autoridad de los papás. Y que además, entonces, Jesús obedeció. No creo que hayan sido tan violentos, ¿no?, como algunos de nosotros, cuando si desaparece un niño de 3 días, imagínense ustedes, ¿no?, lo que pasaría, ¿no es cierto? Una vez yo me escapé, casi me cayó durísimo. Me acuerdo, me fui al parque de atrás de mi casa y después regresé porque no tenía dónde ir y me dieron una paliza terrible. Bueno, lo importante aquí es que siempre se vive bajo la autoridad de alguien, pero lo importante también es que en esa situación María, y también creo que José, pero María sobre todo, dice el texto, conservaba todo esto en su corazón. O sea, aprendió a comprender. María, sabiendo acoger estas novedades de los jóvenes, estos pelos verdes y estas piercings y estos tatuajes y esos raps, ¿no?, allí aprende a comprender, guardando estas cosas en su corazón, profundizando y entendiendo lo más profundo que ocurre en las dificultades, búsquedas, tragedias, esperanzas, líos, cantos, música y enredos de los jóvenes. Y por eso nosotros también, como Madre Iglesia, tenemos que guardar estas cosas en nuestro corazón y aprender cómo las nuevas generaciones van abriendo camino, el camino del Señor, a través del misterio de su vida.
la vida de los jóvenes hoy día en el mundo es un misterio, porque a la vez que son jóvenes que tienen mucha creatividad, muchos anhelos, muchas locuras, hay un misterio interno que nos dice muchas cosas. He estado muy impresionado, primero por la conversación de esta mañana con ustedes, jovencitos, que han venido de sus parroquias, y la vez pasada, cuando me encontré con los chicos de la UNI, que siendo de la UNI, Universidad Nacional, manga de ateos, ¿no? Resulta que me nombraron padrino de la promoción bicentenaria, ¿no? Al arzobispo. Y ahí ven ustedes que no son tan ateos al parecer, salvo que el arzobispo sea medio ateo, ¿no? Lo importante es que todas sus preguntas eran justamente sobre el sentido y sobre la fe, y ávidos de sabiduría. Y aquí terminamos. Y Jesús iba creciendo, bajo la autoridad, se las arregló para crecer. Hay maneras de crecer bajo autoridad. Y lo hizo tanto que también en la historia de Jesús hasta su muerte, él camina bajo las autoridades existentes, pero por ejemplo se las arregló, caminaba por los márgenes, donde la autoridad pues tenía menos posibilidad de llegar. Y así fue llegando a la gente. Pero al final tuvo que encontrarse con la autoridad y la autoridad decidió condenarlo. Pero ya estaba ganado el corazón de la gente al amor de Dios. Y justamente por eso es que por respeto a la autoridad y al pueblo sencillo, entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Jesús iba creciendo, dice, en sabiduría, estatura y gracia. Sabiduría. Justamente lo que le faltó a los primeros padres cuando se comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Querían lograr sabiduría comiéndose la reflexión, el discernimiento de qué es más adecuado hacer, y se apuraron. Jesús no se apura, va creciendo en ese sabor. Sabiduría viene de sabor, de tener experiencia de la vida, para comprender hondamente las cosas, para no apurarse, ¿no? Y entonces realizar una tragedia. Estatura, o sea, se fortalecía su cuerpo, va creciendo poco a poco. Y también dice en gracia, o sea, en don, en gratuidad, en generosidad absoluta. Su vida es la gracia. Pero también lo dice ante Dios y ante todos los seres humanos. O sea, no es un crecimiento solamente en relación al Padre, muy íntimo, como lo vemos en varios momentos en el Evangelio de Lucas, que este próximo año vamos a leer todo el Evangelio, en donde se retira a solas para orar al Padre en una montaña, en diversos puntos, sino también ante los hombres, ante los seres humanos, ayudándolos, compartiendo, conversando, acompañando. Ese también es el camino de la Iglesia y es el camino de la pastoral juvenil y también el de la familiar. Que Dios nos bendiga para que este camino lo recorramos como el propio Señor lo recorrió y nuestros jóvenes puedan crecer siempre con sus líos y sus búsquedas, pero sobre todo haciendo posible que el Señor los vaya trabajando por dentro y disponiéndonos nosotros a acompañarlos en descubrirlo, en encontrarlo y en amarlo. Gracias, hermanos, por este día. Gracias, familias peruanas. Gracias, Santo Padre, por el mensaje a las familias, que es aliento y esperanza, especialmente para las familias más complicadas, que tienen muchos problemas y que hoy día nos muestran que Jesús no fue una excepción. También allí habían problemas y por eso está muy cerca de nosotros. Amén.